Todo parecía acabado cuando ella dejó los papeles sobre la mesa, con el corazón en pedazos. Él, inmóvil frente a la lluvia, se rehusaba a aceptar el fin, pero en vez de firmar, propuso una última oportunidad, un nuevo comienzo improbable. Y ahí, al borde de la separación, algo inesperado se reavivó entre ellos. Si historias de amor así te llegan al corazón, suscríbete al canal y cuéntame desde dónde me estás viendo. Tu presencia aquí hace toda la diferencia. La lluvia caía con fuerza sobre la Ciudad de México aquella noche de diciembre. Las gotas golpeaban las ventanas del penthouse con una insistencia casi irritante, como si quisieran recordarles a todos que, incluso en una ciudad que nunca duerme, hay momentos en que la naturaleza impone su ritmo. Dentro de aquel lujoso departamento en Polanco, sin embargo, el ruido de la lluvia era solo un telón de fondo para algo mucho más tempestuoso. Sofía Herrera estaba de pie en el centro de la sala, con los brazos cruzados sobre el pecho y los ojos fijos en el sobre blanco que acababa de poner sobre la mesa de centro. El corazón le latía acelerado, pero se esforzaba por mantener una expresión firme, decidida. 2 años. 2 años desde la boda que todos llamaron perfecta, desde la fiesta grandiosa en un lujoso hotel de Reforma, desde los votos pronunciados con lágrimas en los ojos y promesas que, ahora, parecían haber sido hechas por 2 personas completamente diferentes. Al otro lado de la sala, recargado contra la ventana con las manos en los bolsillos del pantalón de vestir, estaba Alejandro Ramírez. Observaba la silueta de su esposa reflejada en el cristal, sin el valor de voltear y mirarla directamente. El traje Armani estaba impecable, como siempre, pero había algo diferente en él. Esa noche, quizás era el cansancio estampado en su rostro, o la sensación de que, por primera vez en años, no tenía control sobre lo que estaba a punto de suceder. Sofía respiró hondo. La voz le salió más firme de lo que esperaba. «Alejandro, tienes que firmar estos papeles». Él no se movió. Siguió mirando la lluvia, las luces de la ciudad que brillaban a través de la neblina húmeda. Sofía sintió que la irritación comenzaba a hervir dentro de ella. Típico. Siempre era típico de él ignorarla cuando no quería enfrentar algo. Así era como lidiaba con todo, lo que se salía de su meticuloso control. Simplemente fingía que no existía. «Alejandro, te estoy hablando». Él finalmente se dio la vuelta. Sus ojos oscuros se encontraron con los de ella, y Sofía sintió una opresión en el pecho. Incluso después de todo, incluso después de meses de silencios pesados y discusiones que terminaban en portazos, esos ojos todavía tenían el poder de afectarla de una forma que odiaba admitir. «Te escuché, Sofía. Escuché cada palabra que has dicho en los últimos 6 meses. La diferencia es que no voy a hacer lo que me estás pidiendo». La frustración explotó dentro de ella. ¿Cómo se atrevía? ¿Cómo tenía la audacia de negarse después de todo lo que ella había pasado? De todas las veces que se quedó sola en ese departamento gigante, esperando a un esposo que nunca llegaba a casa antes de la medianoche. De todas las veces que intentó hablar y fue interrumpida por una llamada urgente de la oficina. «No tienes opción, Alejandro. El matrimonio se acabó. Los 2 lo sabemos desde hace meses. ¿Por qué estás haciendo esto más difícil de lo que tiene que ser?» Él dio unos pasos hacia ella, y Sofía se sorprendió a sí misma retrocediendo instintivamente. Alejandro se detuvo, como si le hubieran dado una bofetada. Su expresión cambió, y por primera vez en mucho tiempo, ella vio algo más allá de la máscara de empresario exitoso que siempre usaba. Vio vulnerabilidad. «Sofía, no voy a firmar esos papeles porque todavía te amo, porque cometí errores absurdos, lo sé, pero no estoy listo para renunciar a nosotros». Las palabras resonaron en la sala. Sofía sintió que las piernas le flaqueaban, pero se obligó a permanecer de pie. No. No podía dejar que él hiciera eso. No otra vez. ¿Cuántas veces había caído en ese discurso? ¿Cuántas veces él había prometido cambios que nunca llegaban? «Alejandro, siempre dices eso. Dices que me amas, que vas a cambiar, que lo vas a hacer diferente. Pero al día siguiente
Ya estás de nuevo hundido en el trabajo, olvidando que tienes una esposa esperándote en casa. Ya no aguanto más. Me cansé de ser la segunda opción. Él avanzó un paso más, y esta vez ella no retrocedió. Sus ojos brillaban con una intensidad que no había visto en mucho tiempo. Entonces dame una última oportunidad, una oportunidad real, no estos intentos fallidos que hemos estado haciendo. Dame 2 semanas, Sofía, 2 semanas solo para ti y para mí, lejos de aquí, lejos del trabajo, lejos de todo. Si al final de ese tiempo todavía quieres el divorcio, lo firmo sin discutir. Sofía rió sin humor. Era una propuesta absurda, como si 2 semanas fueran a arreglar 2 años de negligencia, como si un viaje fuera a borrar todas las noches que lloró sola, todas las veces que se sintió invisible a su lado. Alejandro, eso es ridículo. ¿Crees que 2 semanas de vacaciones van a resolver todo? ¿Van a hacer que volvamos a ser quienes éramos? Las cosas no funcionan así. Quizás no, pero al menos lo intentamos. Al menos te demuestro que esta vez estoy hablando en serio. Sofía, ya reservé todo. Vuelos, hotel, todo. Nos vamos mañana. Navidad y Año Nuevo. Solo nosotros 2. Si al final todavía quieres seguir con el divorcio, lo respeto. Pero dame esta oportunidad. Ella lo miró fijamente, buscando alguna señal de manipulación, de juego. Pero todo lo que veía era sinceridad, y eso la asustaba más que cualquier otra cosa, porque significaba que tendría que tomar una decisión real, sin el escudo de la rabia, para protegerla. ¿Y el trabajo? ¿Puedes simplemente dejar todo así? Ya lo dejé. Le avisé a mi socio hoy que estaré 2 semanas incomunicado. Casi le da un infarto, pero no me importa. Debería haber hecho esto hace mucho tiempo. Sofía sintió que las lágrimas comenzaban a quemarle los ojos. Estaba cansada. Tan cansada de pelear, de sufrir, de intentar mantener vivo algo que parecía muerto. Pero había una parte de ella, pequeña y terca, que todavía recordaba lo bien que se sentía estar en sus brazos, cómo su sonrisa solía iluminar sus días. ¿Y si no funciona? ¿Y si solo estamos posponiendo lo inevitable? Alejandro se acercó lentamente, hasta estar a pocos centímetros de ella. Levantó la mano y le tocó el rostro con una delicadeza que hizo que más lágrimas rodaran. Entonces al menos lo habremos intentado de verdad. Al menos no pasaremos el resto de la vida preguntándonos si había una oportunidad que no aprovechamos. Sofía cerró los ojos, sintiendo su tacto, el olor familiar de su perfume. Era una locura, completamente insensato. Pero quizás era exactamente el tipo de locura que necesitaban. 2 semanas. Y si no siento que nada ha cambiado, firmas los papeles sin cuestionar. Sin cuestionar. Tienes mi palabra. Abrió los ojos y lo miró. Había tanto miedo en ese momento. Miedo de salir lastimada de nuevo, miedo de entregarse y descubrir que no valía la pena, miedo de que aquello fuera solo otra promesa vacía. Pero también había una chispa de esperanza, pequeña y frágil, pero presente. Está bien, 2 semanas. Pero Alejandro, si me haces pasar por todo esto de nuevo, si me decepcionas una vez más, te juro que esta vez será el fin de verdad. No habrá vuelta atrás. Él la atrajo hacia un abrazo apretado, y Sofía sintió que su cuerpo temblaba ligeramente. No podía recordar la última vez que él había temblado así, vulnerable y expuesto. Quizás la noche de la pedida de mano, hacía 3 años, cuando estaba tan nervioso que casi se le cae la caja con el anillo en la bahía de Acapulco. No te voy a decepcionar. No esta vez, te lo prometo, Sofía. Voy a hacer todo diferente. Se quedaron así por un largo rato, abrazados en medio de esa lujosa sala, mientras la lluvia seguía cayendo afuera, y por primera vez en meses, Sofía permitió que una pequeña chispa de esperanza se encendiera dentro de su pecho. A la mañana siguiente, Sofía se despertó con el inconfundible sonido de movimiento en la casa. Confundida, miró el reloj en el buró. 6:30 de la mañana. Alejandro nunca se despertaba después de las 5:30.
siempre saliendo temprano al gimnasio antes de la oficina. Pero cuando se levantó y fue a la sala, encontró una escena sorprendente. Había maletas listas junto a la puerta, no las maletas ejecutivas de viaje de negocios de Alejandro, sino maletas de viaje de verdad, y en la mesa del comedor había café recién hecho, pan dulce calientito, fruta picada e incluso un jarrón con rosas rojas. Alejandro apareció desde la cocina, ya vestido de forma casual, con jeans y una camisa de lino blanca. Sofía casi no lo reconoció así, lejos de los trajes y corbatas que parecían haberse convertido en su segunda piel. «Buenos días, hice el desayuno. Nuestro vuelo sale a las 10, así que tenemos tiempo». Sofía miró a su alrededor, todavía procesando todo. Esto no podía ser real. El Alejandro que ella conocía no sabía ni dónde estaban las tazas en la cocina, y mucho menos hacer el desayuno. «¿Tú hiciste todo esto?» Él sonrió, y fue una sonrisa genuina sin la tensión que solía cargar. «No es gran cosa, pero es un comienzo. Siéntate, ven a comer algo antes de que nos vayamos». Desayunaron en un silencio que era diferente a los silencios pesados de los últimos meses. Era un silencio más ligero, lleno de posibilidades. Sofía mordisqueó un cuernito y observó a su esposo, tratando de entender qué estaba pasando exactamente. «¿A dónde vamos?» «Es una sorpresa, pero te garantizo que te va a gustar». Sofía puso los ojos en blanco, pero no pudo contener una pequeña sonrisa. Alejandro siempre había sido bueno para las sorpresas cuando eran novios. Así fue como la conquistó, de hecho, con pequeños gestos inesperados que demostraban que prestaba atención a los detalles. El vuelo fue largo, y Sofía pasó buena parte de él tratando de no pensar demasiado. Alejandro mantuvo su promesa de apagar el celular del trabajo, y aunque ella notó que revisaba el reloj con frecuencia al principio, poco a poco pareció relajarse de verdad. Hablaron de cosas pequeñas, triviales, como lo hacían cuando se conocieron. Películas, música, recuerdos de viajes antiguos. Era extraño y reconfortante al mismo tiempo. Cuando el avión aterrizó, y ella vio por la ventana el paisaje cubierto de nieve, Sofía finalmente entendió a dónde iban. Montreal, la ciudad donde habían pasado una semana mágica durante un viaje de trabajo de ella, 3 años atrás, cuando apenas comenzaban a salir. La ciudad donde Alejandro le pidió que fuera su novia oficialmente, en un acogedor café del centro histórico. «¿Te acordaste?», murmuró sorprendida. «¿Cómo podría olvidarlo? Fue aquí donde todo comenzó de verdad para nosotros. El hotel era perfecto, un lugar boutique en el barrio latino, acogedor e íntimo, muy diferente de los gigantescos hoteles corporativos donde Alejandro solía hospedarse en viajes de negocios. La habitación tenía una vista a las calles empedradas cubiertas de nieve, y había champaña helada esperándolos. Esa noche cenaron en un pequeño y encantador restaurante francés. Alejandro pidió vino, y por primera vez en años, Sofía lo vio saborear realmente la comida, presente en el momento, sin el celular sobre la mesa, sin esa prisa constante que lo caracterizaba. Rieron de verdad, por un chiste tonto que el mesero hizo sobre su acento mexicano al intentar pedir en francés. De vuelta en el hotel, Sofía estaba agotada por el viaje, pero también más ligera de lo que se había sentido en mucho tiempo. Quizás había una oportunidad, quizás esas 2 semanas realmente podrían marcar la diferencia. Alejandro la abrazó por la espalda, mientras ella miraba por la ventana la nieve que caía suavemente. «Gracias por venir, por darme esta oportunidad». Ella se giró en sus brazos, encontrando esos ojos oscuros que la habían conquistado tantos años atrás. «No hagas que me arrepienta, Alejandro. No lo haré. Te prometo que no lo haré». Se besaron y fue diferente a los besos apresurados y mecánicos que habían intercambiado en los últimos meses. Fue un beso que llevaba promesas, miedos, esperanzas. Un beso que decía que quizás, solo quizás, todavía había algo allí que valía la pena salvar. ¿Te está gustando esta historia? Cuéntame qué opinas y cómo crees que terminará. Los primeros días en Montreal fueron como entrar en una máquina del tiempo.
Sofía se despertaba todas las mañanas con el olor a café fresco que Alejandro preparaba, algo que nunca imaginó que volvería a ver. Caminaban por las calles cubiertas de nieve, con las manos entrelazadas dentro de los bolsillos de los abrigos gruesos, deteniéndose en cafés acogedores para calentarse con chocolate caliente. Al tercer día, mientras exploraban el viejo Montreal, Sofía resbaló en una placa de hielo. Alejandro la sostuvo en el último segundo y los dos cayeron en la nieve, riendo como adolescentes. Fue un momento tan simple, tan banal, pero que quedó grabado en su corazón, porque hacía tanto tiempo que no reían juntos de esa manera, sin ataduras, sin rencores pesando en el aire. ¿Estás bien?, preguntó Alejandro, todavía encima de ella en la nieve, con los ojos brillantes de diversión. Sofía lo miró, a ese rostro que conocía tan bien pero que parecía diferente allí, más ligero, más joven. Levantó la mano y le tocó la mejilla, sintiendo la barba de un día que él no se había molestado en quitar como siempre hacía. Estoy bien. Y lo estaba. Por primera vez en mucho tiempo, estaba realmente bien. Esa noche, mientras cenaban en un bistró francés escondido en un callejón estrecho, Alejandro tomó su mano sobre la mesa. Sofía, necesito decirte algo. Algo que debía haber dicho hace mucho tiempo. Sintió un nudo en el estómago. Ahí venía. La confesión de que había alguien, de que se había involucrado con una secretaria, de que todo aquello era solo la culpa tratando de redimirse antes del fin inevitable. Fui un completo idiota. No, déjame terminar. Apretó su mano cuando sintió que ella iba a hablar. Me dejé consumir por el trabajo de una manera que no tiene excusa. Creía que estaba construyendo un futuro para nosotros, que estaba siendo el esposo proveedor que pensaba que te merecías. Pero lo que realmente te merecías era un esposo presente, un hombre que llegara a casa y quisiera saber cómo te había ido en el día. Un tipo que recordara que tenías una exposición importante en la galería y estuviera allí para apoyarte, no mandando flores después como disculpa. Sofía sintió que las lágrimas comenzaban a nublarle la vista. Esas palabras eran todo lo que había esperado escuchar durante tanto tiempo. Te lastimé de tantas formas, Sofía, y la peor parte es que lo sabía. Te veía alejarte, vi cómo construías esos muros a tu alrededor, y aún así no cambiaba. Seguía con esa rutina de locos, convenciéndome de que tú entendías, de que sabías que lo hacía todo por nosotros. Pero la verdad es que lo estaba haciendo por mí, por mi ego, por mi necesidad de demostrar que era exitoso. Y en el proceso perdí lo más importante de mi vida. Una lágrima rodó por su mejilla, y Alejandro extendió la mano para limpiarla con el pulgar. No te estoy pidiendo que lo olvides, no te estoy pidiendo que finjas que nada pasó, pero te estoy pidiendo que me dejes demostrarte que puedo ser diferente, que puedo ser el hombre que te mereces. Sofía respiró hondo, tratando de controlar la emoción que amenazaba con desbordarse. Alejandro, yo también me equivoqué. Construí esos muros porque tenía miedo. Miedo de ser vulnerable, miedo de admitir cuánto te necesitaba. Empecé a culparte por todo, a convertir cada pequeño error en una prueba de que no me amabas. Dejé de luchar por nosotros y empecé solo a guardar resentimiento. Entonces, empecemos de nuevo, desde cero, sin resentimientos, sin rencores antiguos, solo nosotros dos construyendo algo nuevo. Ella asintió, incapaz de hablar por el nudo en la garganta. Alejandro se levantó, rodeó la mesa y la atrajo hacia un abrazo apretado. Allí, en ese acogedor bistró en Montreal, con la nieve cayendo afuera y el sonido de un acordeón francés de fondo, se hicieron una promesa silenciosa, una promesa de un nuevo comienzo. Los días siguientes fueron un redescubrimiento. Visitaron museos y galerías de arte, y Alejandro realmente prestaba atención mientras Sofía hablaba de las obras, haciendo preguntas, mostrando un interés genuino. Patinaron sobre hielo en el Parque Mont-Royal, y Alejandro se cayó tantas veces que Sofía perdió la cuenta, pero él se reía de sí mismo en lugar de enojarse por su propia torpeza.
Una noche, mientras caminaban de regreso al hotel después de una larga cena, Alejandro se detuvo frente a una pequeña iglesia católica. La iglesia de Notre-Dame de Bon Secours estaba suavemente iluminada. La nieve que caía a su alrededor creaba una atmósfera casi mágica. «Ven conmigo», dijo, jalando a Sofía de la mano. La iglesia estaba vacía, excepto por algunos fieles en oración silenciosa. Las velas parpadeaban en los candelabros, creando sombras danzantes en las paredes antiguas. Alejandro llevó a Sofía hasta el altar y entonces, para su completa sorpresa, se arrodilló. «Sofía Herrera, cuando me casé contigo hace 2 años, hice votos que no cumplí. Prometí estar a tu lado en la alegría y en la tristeza, en la salud y en la enfermedad. Pero no lo estuve. Estaba en la oficina, estaba en las reuniones, estaba en todos lados menos donde debía estar, que era a tu lado». Sacó algo del bolsillo de su abrigo. Era una pequeña caja de terciopelo. Cuando la abrió, Sofía vio 2 argollas sencillas, muy diferentes de las de oro blanco con diamantes que usaban. «Quiero hacer nuevos votos. No los votos que todo el mundo espera escuchar, sino votos reales, construidos a partir de nuestros errores y nuestras cicatrices. Sofía, ¿aceptas darme esta oportunidad? ¿Aceptas empezar de nuevo conmigo, no porque hayamos borrado el pasado, sino porque aprendimos de él?» Sofía lloraba abiertamente ahora, sin importarle las lágrimas que corrían por su rostro. Se arrodilló frente a él sosteniendo su rostro entre sus manos. «Sí, 1000 veces sí. Pero Alejandro, yo también tengo votos que hacer. Prometo dejar de guardar rencores. Prometo hablar cuando algo me moleste, en lugar de dejar que se acumule hasta explotar. Prometo confiar en ti de nuevo, incluso cuando sea difícil. Y prometo luchar por nosotros, todos los días, porque eso es lo que el amor de verdad exige». Alejandro le quitó la argolla antigua y le puso la nueva. Sofía hizo lo mismo con él. Las nuevas argollas eran sencillas, casi rústicas, tan diferentes de las que habían usado en la pomposa boda 2 años antes. Pero eran perfectas, eran reales. Se besaron allí, en el altar de esa pequeña iglesia en Montreal, con solo las velas como testigos. No había música, no había fotógrafo, no había lista de invitados. Pero fue más significativo de lo que cualquier ceremonia elaborada podría haber sido. Eran solo ellos 2, eligiéndose de nuevo, pero esta vez con plena conciencia de lo que ese compromiso realmente significaba. Cuando regresaron al hotel esa noche, algo había cambiado. Ya no se trataba de intentar rescatar lo que habían perdido, sino de construir algo nuevo. Hablaron hasta la madrugada, acostados en la cama, haciendo planes para el futuro. Planes reales esta vez, no vagas promesas de hacerlo mejor. Alejandro habló de querer delegar más responsabilidades en la oficina, de contratar a un director general para la operación del día a día, mientras él se enfocaba solo en las decisiones estratégicas. Sofía habló de su sueño de expandir la galería, quizás abrir una sucursal en otra ciudad, hacer un proyecto social con arte para niños de colonias populares. Y niños. Finalmente hablaron de tener hijos, algo que habían evitado durante los meses de crisis. Sofía siempre quiso ser madre, pero tenía tanto miedo de traer un niño a un matrimonio que se estaba desmoronando. Ahora, por primera vez, podía imaginar un bebé en sus brazos, con Alejandro a su lado, presente de verdad. «¿Cuántos hijos quieres?», preguntó ella con la cabeza apoyada en su pecho. «Los que tú me des», bromeó Alejandro, pero luego se puso serio. «La verdad, siempre imaginé tener al menos 2, para que no crezcan solos como yo». Sofía sabía que Alejandro era hijo único y que eso siempre le había molestado. Ella misma tenía una hermana, Beatriz, y sabía lo importante que era tener a alguien con quien compartir las alegrías y las penas de la vida. «2 me parece perfecto, o 3, o 4, rió ella. «Vamos a empezar con 1 y vemos cómo nos va, ¿ok?». Rieron juntos y Sofía se sintió más feliz de lo que se había sentido en años. Era extraño cómo todo podía cambiar tan rápido. Hacía una semana estaba lista para firmar los papeles del divorcio. Ahora
Estaba haciendo planes para tener hijos con el mismo hombre. Los días de Navidad llegaron rápido. Alejandro había reservado una cabaña en las Laurentinas, una región montañosa, a unas horas de Montreal. El lugar era como sacado de una postal, con pinos cubiertos de nieve y una chimenea que crepitaba constantemente en la sala principal. En Nochebuena, cocinaron juntos, una experiencia caótica y divertida que resultó en un pavo quemado en las puntas pero delicioso en el centro, y risas que resonaron por las paredes de madera de la cabaña. Sofía no podía recordar la última vez que se había sentido tan ligera, tan despreocupada. A la medianoche, cuando las campanas de la iglesia del pueblo cercano sonaron anunciando la Navidad, Alejandro tomó a Sofía de la mano y la llevó afuera. La nieve había dejado de caer y el cielo estaba despejado, repleto de estrellas que brillaban con una intensidad que nunca había visto en la Ciudad de México. «Feliz Navidad, Sofía». «Feliz Navidad, Alejandro». Se quedaron allí por un largo rato, solo observando las estrellas abrazados contra el frío. Era un momento tan simple, pero tan perfecto. No había regalos caros, no había fiesta lujosa. Eran solo ellos dos, y eso era más que suficiente. Al día siguiente, Alejandro se despertó temprano y le preparó el desayuno en la cama a Sofía. Hot cakes, fruta, jugo de naranja fresco, y al lado del plato un pequeño envoltorio. «Dijiste que no íbamos a intercambiar regalos», protestó Sofía, pero estaba sonriendo. «Mentí. Ábrelo». Desenvolvió cuidadosamente el papel, revelando una cajita antigua de madera. Cuando la abrió, encontró un collar delicado con un dije en forma de pincel de pintura cruzado con una pluma, fundidos en plata. Nos representa a los dos, el arte y los negocios, diferentes, pero que se complementan cuando están juntos. Sofía sostuvo el collar contra su pecho, emocionada. Era perfecto. Eran ellos. Se inclinó y besó a Alejandro con toda la intensidad que sentía. «Yo también tengo algo para ti», admitió. Había comprado el regalo unos días antes, en una joyería del centro histórico de Montreal. Era un reloj de bolsillo antiguo, restaurado, con una inscripción grabada en la tapa: «Tiempo para nosotros». Alejandro sostuvo el reloj como si fuera la cosa más preciosa del mundo, y para él, en ese momento, lo era. El resto de la semana en la cabaña pasó en un abrir y cerrar de ojos. Esquiaron, hicieron muñecos de nieve, vieron películas antiguas envueltos en cobijas frente a la chimenea. Hablaron de todo y de nada. Hicieron el amor como si fuera la primera vez, redescubriendo cada caricia, cada beso, cada suspiro. En la víspera de Año Nuevo, Alejandro preparó una sorpresa. Había decorado el porche de la cabaña con velas y luces navideñas, creando una atmósfera mágica. Había champaña helada y fresas, y música suave sonando en una bocina portátil. Sofía se veía hermosa con un sencillo vestido rojo que había traído en la maleta. Alejandro no podía quitarle los ojos de encima. Era su esposa, su compañera, el amor de su vida, y casi lo había perdido todo por pura estupidez. «Prométeme una cosa», dijo ella cuando faltaban 5 minutos para la medianoche. «Lo que sea. Promete que cuando regresemos a la Ciudad de México, cuando la vida real comience de nuevo con todas sus presiones y demandas, no nos olvidaremos de estos días. Promete que lucharemos por mantener esto vivo». Alejandro la atrajo hacia él mirándola profundamente a los ojos. «Te lo prometo. Y para asegurarnos de que no lo olvidemos, vamos a poner una regla. Todos los viernes por la noche son nuestros. Sin trabajo, sin celular, sin pretextos, solo nosotros dos». Ella sonrió, y fue una sonrisa que le iluminó todo el rostro. Trato hecho. Cuando los fuegos artificiales comenzaron a estallar en el cielo, anunciando el año nuevo, se besaron. Y en ese beso había una promesa renovada, un compromiso más profundo que el que habían hecho 2 años antes en una iglesia llena de gente. Era el compromiso de elegir el amor todos los días, incluso cuando fuera difícil, especialmente cuando fuera difícil. En el vuelo de regreso a la Ciudad de México, Sofía miró a Alejandro durmiendo a su lado en el avión. La sencilla argolla brillaba en su dedo y ella tocó la suya, sonriendo.
Habían sido solo 2 semanas, 14 días que lo habían cambiado todo. Sabía que no sería fácil, sabía que volverían a la realidad, al trabajo, a los desafíos del día a día. Pero por primera vez en mucho tiempo no tenía miedo, porque ahora eran un equipo de verdad, y juntos podían enfrentar cualquier cosa. Cuando el avión aterrizó en el aeropuerto de la Ciudad de México y pasaron por las puertas de llegadas, Sofía sostuvo con fuerza la mano de Alejandro. Una nueva etapa estaba comenzando. No una continuación de lo que tenían antes, sino algo completamente nuevo. Algo mejor, algo por lo que valía la pena luchar para mantenerlo vivo. Y mientras el taxi los llevaba de regreso a casa, a través del caos del tráfico de la ciudad, Sofía se sorprendió sonriendo. Porque por primera vez en mucho tiempo, casa no era solo un lugar. Era donde estaba Alejandro. Y eso hacía toda la diferencia. Los primeros meses después del viaje fueron como vivir en una burbuja. Sofía y Alejandro regresaron a la Ciudad de México determinados a hacer las cosas diferente. Y por un tiempo lo lograron. Los viernes eran sagrados como habían prometido. Apagaban los celulares, cocinaban juntos, conversaban hasta tarde, veían películas, hacían el amor. Era como si estuvieran aprendiendo a estar casados de nuevo, pero de la forma correcta esta vez. Alejandro contrató a Ricardo Vargas como director general de la empresa, un viejo amigo de la universidad que tenía la experiencia y la confianza necesarias para llevar las operaciones del día a día. Fue difícil al principio. Alejandro estaba acostumbrado a controlar cada detalle, a estar involucrado en cada decisión, pero Sofía lo apoyó recordándole los votos que habían hecho en aquella iglesia en Montreal. Sofía, por su parte, expandió la galería, abrió una segunda sucursal en La Condesa, enfocada en artistas emergentes y proyectos sociales. Una vez por semana, daba clases gratuitas de arte para niños de una colonia popular del oriente de la ciudad. Alejandro iba a recogerla todos los jueves después de las clases, y muchas veces se quedaba observando desde la puerta, viendo a su esposa enseñar con tanta pasión y dedicación. Fue en una de esas tardes de mayo, mientras esperaba que Sofía terminara la clase, que Alejandro tuvo una conversación con una de las mamás de los niños. Doña Concepción era una mujer sencilla, que trabajaba como empleada doméstica para mantener a 3 hijos sola. Su esposa es un ángel joven. Mi Santiago nunca había agarrado un pincel. Ahora se la pasa dibujando. Sueña con ser artista. Alejandro sonrió, orgulloso. Sofía tenía ese don de transformar vidas solo con estar presente y compartir su pasión. Cuando llegaron a casa esa noche, Sofía estaba radiante. Habló animadamente sobre el progreso de los niños, sobre la exposición que estaba planeando con sus trabajos. Alejandro la escuchaba, completamente presente, haciendo preguntas, sugiriendo ideas. Era tan diferente de como solía ser. Después de la cena, mientras lavaban los platos juntos, Sofía sintió una oleada de náuseas. Corrió al baño y Alejandro la siguió preocupado. ¿Estás bien? ¿Quieres que llame a un doctor? Sofía lo miró, con los ojos muy abiertos. Tenía un retraso, de casi 2 semanas. ¿Cómo no se había dado cuenta antes? Alejandro, creo que estoy embarazada. El silencio que siguió pareció durar una eternidad. Entonces Alejandro la tomó en sus brazos y la hizo girar, riendo como un niño. ¿En serio? ¿Estás segura? Todavía no, pero todas las señales están ahí. Tenemos que hacer una prueba. Fueron corriendo a la farmacia más cercana, todavía en pantuflas y ropa de casa. Compraron 3 pruebas diferentes, solo para estar seguros, y cuando todas mostraron el resultado positivo, se abrazaron en el baño del penthouse, llorando de alegría. Sofía estaba embarazada. Iban a ser papás. Los 9 meses siguientes fueron una montaña rusa de emociones. Sofía tuvo náuseas terribles en el primer trimestre, y Alejandro siempre estuvo a su lado, sosteniéndole el cabello cuando vomitaba, trayéndole pan tostado y té de jengibre, cancelando compromisos para quedarse en casa cuando ella no se sentía bien. La hermana de Sofía, Beatriz, estaba extasiada con la noticia.
era abogada en un gran despacho de la ciudad y siempre estaba ocupada, pero se aseguraba de ir a los ultrasonidos con su hermana, cuando Alejandro no podía estar presente. Beatriz tenía una relación complicada con Ricardo Vargas, el director que Alejandro había contratado. Se habían conocido en una cena en casa de Sofía y Alejandro, y la atracción fue instantánea e intensa, pero Beatriz acababa de salir de una relación tóxica y juró que nunca más se involucraría con un ejecutivo adicto al trabajo. Ricardo, por su parte, estaba completamente fascinado por ella, pero respetaba el espacio que le pedía. Sofía observaba todo con interés, recordando cómo habían sido ella y Alejandro al principio. Una parte de ella quería empujar a Beatriz a los brazos de Ricardo, pero la otra entendía los miedos de su hermana. Las relaciones no eran fáciles, y Beatriz tenía todo el derecho de ser cautelosa. En el 6º mes de embarazo, Sofía organizó una exposición especial en la galería con los trabajos de los niños del proyecto social. El evento fue un éxito absoluto. Alejandro estaba allí, orgulloso, presentando a su esposa a inversionistas y coleccionistas, hablando con pasión sobre su proyecto. Fue esa noche que apareció Rodrigo Jiménez, el exnovio de Sofía, el hombre con el que había terminado 5 años antes para poder dedicarse a su carrera. Rodrigo era arquitecto, exitoso, guapo y claramente todavía interesado en Sofía. Se acercó a ella durante el cóctel, saludándola educadamente, felicitándola por la exposición y por el embarazo, pero había algo en sus ojos, una intensidad que hizo que Sofía se sintiera incómoda. Alejandro se dio cuenta de inmediato. Se acercó, poniendo una mano protectora en la cintura de Sofía. «Rodrigo, ¿cuánto tiempo?», dijo Alejandro con voz educada pero firme. «Alejandro, qué gusto verte. Hacen una pareja hermosa. Debe ser emocionante esperar un bebé». La conversación fue superficialmente cordial, pero Sofía sintió la tensión en el aire. Después de que Rodrigo se despidió, Alejandro la llevó a un rincón más privado. «¿Estás bien?». «Sí. Solo no esperaba verlo aquí. Pero Alejandro, no tienes que preocuparte, eso fue hace mucho tiempo». «Lo sé, confío en ti». Alejandro la besó en la frente. «Pero no confío en él. Vi la forma en que te miró». Sofía sonrió, tocando el rostro de su esposo. «Te elegí a ti. Todos los días te elijo a ti». 3 meses después, en una madrugada lluviosa de noviembre, Sofía entró en trabajo de parto. Alejandro estaba más nervioso que ella, tropezando para agarrar la pañalera, olvidando las llaves del coche, casi chocando 2 veces en el camino. «Tranquilo, amor. La que debería estar nerviosa soy yo», rió Sofía, incluso con las contracciones cada vez más fuertes. En el hospital, Alejandro no se apartó de su lado ni un segundo. Le sostuvo la mano durante todo el trabajo de parto, le secó el sudor, le susurró palabras de aliento. Y cuando el bebé finalmente nació, cuando su llanto resonó en la sala, ambos lloraron juntos. Era un niño. Perfecto. Con 10 dedos en las manos y 10 en los pies, ojitos atentos y una mata de pelo negro que ya se podía jalar. Lo llamaron Miguel, en honor al abuelo de Sofía. Los primeros meses con Miguel fueron agotadores, pero mágicos. Alejandro se reveló como un padre dedicado, despertándose para las tomas de la madrugada, cambiando pañales sin quejarse, calmando al bebé cuando lloraba inconsolablemente. Sofía lo observaba, enamorada no solo de su esposo, sino del padre en que se había convertido. La galería de Sofía se volvió aún más exitosa. Contrató a una gerente para poder trabajar desde casa algunas veces por semana, para estar presente con Miguel. Alejandro también estaba trabajando menos horas, dejando que Ricardo se encargara de más aspectos del negocio. Cuando Miguel cumplió 1 año, Sofía descubrió que estaba embarazada de nuevo. Y esta vez eran gemelos, niño y niña. Alejandro casi se desmaya cuando el doctor dio la noticia. Sofía rió, aunque también estaba en shock. 2 bebés de una vez, 2 niños más para amar, para cuidar, para criar. Sería un caos, pero estaban listos. Los gemelos nacieron prematuros, a los 7 meses,
y tuvieron que quedarse en terapia intensiva neonatal por algunas semanas. Fueron semanas difíciles, llenas de miedo y angustia. Sofía pasaba todo el día en el hospital, mientras Alejandro se turnaba entre el hospital y la casa para cuidar de Miguel. Fue durante esas semanas que surgió un problema. Un reportero de investigación comenzó a hacer preguntas sobre la empresa de Alejandro, sobre algunos negocios realizados años antes, incluso antes de que conociera a Sofía. Había acusaciones de irregularidades fiscales, de favoritismo en licitaciones públicas. Alejandro estaba devastado. Juraba que todo se había hecho dentro de la ley, que los abogados de la empresa habían revisado cada contrato, pero los medios estaban encima, y la reputación de la empresa estaba en riesgo. Sofía, necesito resolver esto. Alejandro estaba visiblemente angustiado, sentado en la silla junto a la incubadora donde dormían los gemelos. Si esto explota, puede destruir todo lo que hemos construido. La empresa, nuestra reputación, nuestro futuro. Sofía le tomó la mano, con firmeza. Vamos a enfrentar esto juntos. Si tú dices que no hiciste nada malo, te creo. Y lo vamos a demostrar. Beatriz, como abogada, ofreció su ayuda. Comenzó a revisar todos los documentos, todos los contratos de esa época. Ricardo también estaba profundamente involucrado, tratando de controlar los daños y mantener tranquilos a los inversionistas. Fue durante este periodo caótico que Beatriz y Ricardo finalmente se acercaron de verdad. Trabajando codo a codo hasta tarde, compartiendo miedos e incertidumbres, se dieron cuenta de que había algo especial entre ellos, algo que valía la pena explorar. Las semanas se alargaron. Los gemelos finalmente recibieron el alta del hospital, y la vida en casa era una locura controlada de tomas de leche, cambios de pañales, un bebé de 1 año corriendo por la casa, y 2 recién nacidos que parecían haberse puesto de acuerdo para nunca dormir. Al mismo tiempo, Sofía estaba agotada pero feliz. Alejandro estaba estresado por el trabajo pero presente. Habían contratado a una niñera para ayudar durante el día, pero las noches eran todas suyas, e incluso en medio del caos encontraban pequeños momentos de conexión. Un beso robado mientras calentaban mamilas en la madrugada, una risa compartida cuando Miguel le tiró comida en el pelo a Alejandro, un abrazo apretado después de dormir a los 3. La investigación sobre la empresa continuaba, pero Beatriz confiaba en que encontraría una solución. Había descubierto que las acusaciones se basaban en documentos falsificados por un ex empleado descontento que había sido despedido años antes. Con pruebas sólidas, estaba armando un caso no solo para limpiar el nombre de la empresa, sino para demandar al responsable por difamación. Una noche, después de un día particularmente agotador, Sofía y Alejandro finalmente lograron dormir a todos los niños al mismo tiempo. Se desplomaron en el sofá, exhaustos, pero con sonrisas en sus rostros. Lo logramos, los 3 durmiendo al mismo tiempo. Esto es un milagro, rió Sofía en voz baja con la cabeza apoyada en el hombro de Alejandro. Somos un equipo increíble. Alejandro la acercó más. No, puedo imaginar hacer esto con ninguna otra persona. Sofía miró alrededor de la sala. Había juguetes esparcidos por todas partes, ropa de bebé secándose en el tendedero, mamilas en el fregadero esperando ser lavadas. La casa era un desastre, la vida era un desastre, pero era el desastre más hermoso que podía imaginar. ¿Recuerdas esa noche lluviosa hace 3 años, cuando te di los papeles del divorcio? ¿Cómo podría olvidarlo? Fue la noche que lo cambió todo. Si alguien me hubiera dicho ese día que estaríamos aquí ahora con 3 hijos, felices de esta manera, no lo habría creído. Alejandro le giró el rostro, mirándola profundamente a los ojos. Yo sí lo habría creído, porque incluso ese día, incluso en el peor momento, sabía que valía la pena luchar. Sabía que si lográbamos superar eso, podríamos superar cualquier cosa. Se besaron. Un beso suave y lleno de promesas. Y entonces, como era de esperarse, uno de los gemelos comenzó a llorar, seguido rápidamente por el otro, y por Miguel gritando desde su cuarto. Sofía y Alejandro se miraron y rieron. Era eso. Era la vida real, caótica,
impredecible, agotadora. Pero era suya, y no la cambiarían por nada. Mientras se levantaban para atender a sus hijos, Alejandro sostuvo la mano de Sofía por un momento. Te amo. Todos los días te amo más. Yo también te amo, más de lo que las palabras pueden expresar, y con eso fueron a cuidar de sus hijos, juntos, como siempre, porque eso era lo que hacían. Eso era lo que siempre harían. Enfrentar la vida juntos, lado a lado, sin importar lo que viniera. Los años pasaron como hojas al viento. Miguel tenía 6 años, los gemelos, Laura y Felipe, 4. La casa que Sofía y Alejandro habían comprado en un fraccionamiento cerrado, en Interlomas, siempre estaba llena de risas, desorden y amor. Mucho amor. La galería de Sofía se había convertido en un referente nacional. Ahora tenía 3 sucursales, una de ellas dedicada exclusivamente al proyecto social que había comenzado años atrás. Cientos de niños ya habían pasado por las clases gratuitas, y algunos de ellos ya comenzaban a destacar en la escena artística nacional. Alejandro había encontrado el equilibrio perfecto entre el trabajo y la familia. Ricardo era más que un socio ahora, era un hermano. Y finalmente, después de 3 años de un noviazgo cauteloso, le había pedido matrimonio a Beatriz. La boda sería en 2 meses, una ceremonia íntima en un viñedo en Querétaro. Pero no todo era color de rosa. En los últimos meses, Miguel había comenzado a presentar algunos síntomas extraños: cansancio excesivo, falta de apetito, moretones que aparecían sin explicación. Sofía y Alejandro, preocupados, lo llevaron a varios médicos hasta que finalmente llegaron a un diagnóstico: leucemia. El mundo se les vino abajo. ¿Cómo un niño de 6 años, lleno de vida y energía, podía estar tan enfermo? El diagnóstico fue devastador, pero los médicos se apresuraron a tranquilizarlos. Era una forma tratable de leucemia, con altas tasas de curación cuando se detectaba a tiempo. Miguel comenzó el tratamiento de inmediato. Quimioterapia, sesiones largas y agotadoras en el hospital. Sofía dejó todo para estar al lado de su hijo. Alejandro reestructuró por completo su agenda, trabajando desde casa siempre que era posible, sin perderse nunca una sesión de tratamiento. Los gemelos eran demasiado pequeños para entender completamente lo que estaba pasando, pero sentían la tensión en casa. Sofía y Alejandro se esforzaban por mantener una apariencia de normalidad, pero era difícil, era muy difícil. Fue durante este período que Rodrigo reapareció. Había leído sobre la enfermedad de Miguel en los periódicos, ya que Sofía era una figura conocida en el mundo del arte, y decidió contactarla para ofrecerle su apoyo. Alejandro desconfió desde el principio, pero Sofía lo convenció de que era solo un gesto humano de un viejo amigo. Rodrigo comenzó a aparecer en el hospital con frecuencia, llevando juguetes para Miguel, conversando con Sofía mientras el niño dormía después de las sesiones de quimioterapia. Era atento, presente, y lentamente comenzó a plantar semillas de duda en la cabeza de Sofía. «¿Te ves agotada, Sofía? ¿Alejandro realmente te está ayudando como debería?» Sofía fruncía el ceño. Alejandro estaba haciendo todo lo que podía y más, pero ella estaba cansada, emocionalmente agotada, y las palabras de Rodrigo encontraban terreno fértil en sus miedos más profundos. «Alejandro está haciendo lo mejor que puede. Estamos haciendo esto juntos». «Claro. Pero si necesitas a alguien para hablar, para desahogarte, aquí estoy». Fue Beatriz quien primero se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Vio a Rodrigo saliendo del hospital una tarde y no le gustó lo que vio. Conocía a ese tipo de hombre, ya había lidiado con muchos de ellos en los tribunales. Hombres que se aprovechaban de momentos de vulnerabilidad para intentar conquistar lo que querían. «Sofía, ten cuidado con Rodrigo. No está aquí solo para ser amable». «Pía, estás exagerando. Es solo un amigo tratando de ayudar». «¿Amigo?» «Sofía, abre los ojos. El tipo todavía está enamorado de ti. Y está usando la situación de Miguel para acercarse». Sofía inicialmente descartó las preocupaciones de su hermana, pero comenzó a prestar más atención.
Y Beatriz tenía razón. Los comentarios de Rodrigo se volvieron cada vez más atrevidos, más íntimos. Comenzó a comparar a Alejandro consigo mismo, siempre poniéndose en una luz más favorable. Un día, después de 1900, una sesión particularmente difícil, cuando Sofía estaba llorando en el pasillo del hospital, Rodrigo intentó besarla. Sofía lo empujó, furiosa. ¿Qué crees que estás haciendo? Sofía, mereces a alguien que realmente te apoye, alguien que siempre esté presente. Yo puedo ser ese hombre para ti. Lárgate de aquí, ahora, y no vuelvas más. Rodrigo intentó argumentar, pero la determinación en el rostro de Sofía era clara. Finalmente se fue, no sin antes hacer un comentario venenoso sobre que Alejandro probablemente estaba más preocupado por la empresa que por su hijo. Sofía regresó a casa esa noche, conmocionada. Alejandro estaba en 1900, la cocina preparando la cena para los gemelos. Cuando vio su rostro, inmediatamente dejó todo y fue hacia ella. ¿Qué pasó? Sofía le contó todo, el comportamiento de Rodrigo, el intento de beso, los comentarios sobre Alejandro. Esperaba enojo, esperaba celos, pero Alejandro simplemente la abrazó. Sé que estos meses han sido terribles para ti, sé que estás cargando con mucho peso, pero Sofía, somos un equipo, siempre lo hemos sido, y nada ni nadie va a cambiar eso. Lloró en sus brazos, todas las emociones reprimidas, finalmente saliendo. El dolor de ver a su hijo sufrir, el miedo a perderlo, el cansancio extremo, la culpa por no poder estar en todas partes al mismo tiempo. Alejandro la sostuvo, dejándola desahogarse, ofreciéndole la fuerza silenciosa que necesitaba en ese momento. Beatriz sugirió que buscaran terapia de pareja, no porque su relación estuviera en crisis, sino porque estaban pasando por uno de los momentos más difíciles que cualquier pareja puede enfrentar. Sofía se resistió al principio, pero Alejandro aceptó de inmediato. La terapeuta, la doctora Andrea Santos, era una mujer sabia y empática. En las sesiones, Sofía y Alejandro aprendieron a verbalizar sus miedos, sus frustraciones, sus sentimientos de insuficiencia. Alejandro admitió que se sentía impotente, que no podía proteger a su hijo de la enfermedad, y eso lo estaba destruyendo por dentro. Sofía confesó que tenía miedo de derrumbarse, de no ser lo suficientemente fuerte para todos. No necesitan ser fuertes todo el tiempo. A veces, ser vulnerables el uno con el otro es la mayor fortaleza que pueden demostrar. Las sesiones ayudaron. Mucho. Sofía y Alejandro salieron de ellas más unidos, más conscientes de las necesidades del otro. Establecieron nuevos rituales. Todas las noches, después de dormir a los niños, se sentaban en el jardín durante 15 minutos, solo conversando, solo estando presentes el uno para el otro. Mientras tanto, el tratamiento de Miguel continuaba. Había días buenos y días malos, días en que tenía energía para jugar con sus hermanos y días en que apenas podía levantarse de la cama. Pero lentamente, progresivamente estaba mejorando. Los estudios mostraban que la leucemia estaba respondiendo al tratamiento. Fue durante este periodo que la investigación sobre la empresa de Alejandro finalmente se cerró. Beatriz había logrado demostrar que las acusaciones eran falsas, basadas en documentos falsificados. El ex empleado responsable fue procesado y condenado. La reputación de la empresa fue restaurada. Ricardo y Beatriz se casaron en una hermosa ceremonia en el viñedo. Miguel, ya mucho mejor, fue el paje, orgulloso en su pequeño traje. Laura fue la pajecita, esparciendo pétalos de rosa por el camino. Felipe intentó comerse los pétalos y todos rieron. Sofía observó a su hermana intercambiar votos con Ricardo y sintió una profunda gratitud. Su familia había crecido. Beatriz no solo era su hermana ahora, sino su cuñada de verdad. Ricardo no solo era el socio de Alejandro, sino parte de la familia. Después de la ceremonia, mientras bailaban en la fiesta, Alejandro atrajo a Sofía hacia él. 10 años. 10 años desde esa noche lluviosa cuando me diste los papeles del divorcio.
Parece una eternidad, y al mismo tiempo parece que fue ayer. Valió la pena, ¿no crees? Todo el esfuerzo, todas las dificultades. Valió la pena no rendirse. Sofía miró a su alrededor. Miguel jugaba con sus primos, finalmente con las mejillas sonrosadas de nuevo, lleno de vida. Los gemelos hacían un desastre en la mesa de postres. Beatriz estaba radiante en los brazos de Ricardo. La familia que habían construido, imperfecta pero profundamente real, estaba toda allí. Valió la pena. Cada segundo valió la pena. 6 meses después, Miguel fue dado de alta oficialmente. La leucemia estaba en remisión completa. Los médicos eran optimistas. Las posibilidades de una recaída eran mínimas. Toda la familia lo celebró con una gran carne asada en casa, con todos los amigos, con los niños del proyecto social de Sofía, con los colegas de trabajo de Alejandro. Fue una celebración de la vida, del amor, de la persistencia. Sofía estaba en el jardín, observando a Alejandro jugar con sus 3 hijos. Los perseguía haciendo ruidos de monstruo, y los niños gritaban de alegría mezclada con un miedo juguetón. Miguel estaba fuerte de nuevo, corriendo tan rápido como siempre. Los gemelos lo seguían tratando de alcanzar a su hermano mayor. Beatriz se acercó, embarazada de 4 meses de su primer hijo. Es un padre increíble, ¿verdad? Lo es. Le tomó un tiempo descubrirlo, pero ahora es imposible imaginarlo de otra forma. Sabes que tú y Alejandro son una inspiración para mí y para Ricardo, ¿verdad? Demostraron que el amor de verdad existe, que vale la pena luchar por él. Sofía sonrió, con los ojos llorosos. Casi lo echamos todo a perder, Vía. Casi destruimos lo mejor que nos ha pasado. Pero aprendimos que el amor no es solo un sentimiento, es una elección que hacemos todos los días. Alejandro se dio cuenta de que Sofía lo miraba y le hizo un gesto. Sofía le devolvió el gesto, con el corazón rebosante de gratitud. Habían pasado por tanto: la crisis del matrimonio, la renovación de votos en Montreal, el nacimiento de sus 3 hijos, la enfermedad de Miguel, los intentos de Rodrigo por separarlos, la investigación en la empresa. Cada desafío podría haber sido el fin, pero cada desafío los había hecho más fuertes, más unidos. Esa noche, después de que todos se fueron y los niños finalmente se durmieron, Sofía y Alejandro se sentaron en el columpio del jardín. El cielo estaba despejado, repleto de estrellas. Era una noche hermosa, llena de promesas. Alejandro, ¿te acuerdas de esa cabaña en las Laurentinas, cuando renovamos nuestros votos? ¿Cómo podría olvidarlo? Fue uno de los días más importantes de mi vida. Deberíamos volver, quizás la próxima Navidad, llevar a los niños esta vez. Me encantaría mostrarles el lugar donde decidimos de verdad estar juntos para siempre. Sofía apoyó la cabeza en su hombro, mirando las estrellas. Eran las mismas estrellas que habían visto esa noche de Navidad hacía 10 años. Pero ahora eran personas diferentes, más viejos, más sabios, marcados por las cicatrices de la vida, pero infinitamente más felices. ¿Sabes en qué pienso a veces?, dijo Sofía suavemente. Pienso en qué habría pasado si hubieras firmado esos papeles, si nos hubiéramos rendido. Alejandro la acercó más. No quiero ni pensarlo. La vida sin ustedes sería vacía, sin sentido. Exacto. Por eso estoy tan agradecida. Agradecida de que fueras lo suficientemente terco como para no rendirte. Agradecida de que me dieras esas 2 semanas. Agradecida por cada día que elegimos estar juntos, incluso cuando fue difícil. El amor verdadero no se trata de no tener problemas, Sofía. Se trata de enfrentar los problemas juntos y salir más fuertes del otro lado. Ella giró el rostro hacia él y se besaron bajo las estrellas. Fue un beso que llevaba 10 años de historia, de alegrías y dolores compartidos, de promesas cumplidas y votos renovados. Fue un beso que decía que, sin importar lo que el futuro trajera, estarían listos, porque estarían juntos. En su cuarto, Miguel se movió mientras dormía y murmuró algo sobre astronautas. Laura abrazó su osito de peluche con más fuerza.
Felipe pateó la cobija a un lado como siempre hacía. 3 vidas pequeñas y preciosas que eran la prueba viviente del amor por el que Sofía y Alejandro habían luchado tanto para preservar. Alejandro miró a Sofía a los ojos, esos ojos que conocía tan bien, que había visto llorar de tristeza y de alegría, que brillaban cuando miraba a sus hijos, que se llenaban de amor cada vez que se posaban en él. Valió la pena no rendirse. Sofía sonrió, repitiendo las palabras que se habían convertido en su mantra, la verdad fundamental que habían descubierto, juntos. Valió la pena no rendirse. Y allí, en ese jardín iluminado por las estrellas, con sus hijos durmiendo dentro de casa y un futuro de posibilidades por delante, simplemente se quedaron, juntos, como siempre estarían. Porque algunos amores están destinados a vencer. Algunos amores son lo suficientemente fuertes como para sobrevivir a las tormentas, para florecer incluso en el suelo más árido, para brillar aún más intensamente después de cada prueba. El amor de Sofía y Alejandro era así, no perfecto, pero real, no fácil, pero verdadero, no sin cicatrices, pero infinitamente más hermoso por ellas. Y, mientras la noche seguía su curso silencioso, con las estrellas brillando indiferentes al drama humano de abajo, Sofía y Alejandro permanecieron allí, meciéndose suavemente, con las manos entrelazadas, los corazones sincronizados. Una historia de amor que casi terminó antes de empezar de verdad, una historia de segundas oportunidades, de perdón, de crecimiento. Una historia que demostraba que a veces, solo a veces, el amor insiste. Y cuando insiste, cuando se niega a rendirse, puede crear algo absolutamente extraordinario. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Sofía y Alejandro les haya llegado al corazón. Si te emocionaste, deja tu like, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios qué fue lo que más te marcó. Todos los días traemos historias intensas como esta que revelan el lado más profundo del alma humana, historias sobre amor, superación, familia y los desafíos que todos enfrentamos. Te esperamos en el próximo episodio con una nueva narrativa que moverá tus emociones. Hasta entonces, recuerda, nunca te rindas con el amor verdadero, porque siempre vale la pena.